Roma parecía imbatible. Sus legiones marchaban desde Hispania hasta Grecia. Sus barcos dominaban el Mediterráneo occidental. El Senado dictaba leyes que resonaban hasta los confines del mundo conocido. Pero en el año 231 a.C., en la costa salvaje del Adriático, una mujer desafió todo eso. No tenía palacios de mármol, no tenía legiones de hierro, no tenía elefantes ni máquinas de guerra. Solo tenía barcos rápidos como el viento, piratas que obedecían su voz y una voluntad de acero. Esa mujer fue Teuta, reina de los ilirios, señora del mar. Esta es la historia de cómo una viuda regente se enfrentó a la república más poderosa de su tiempo, permitió la muerte de un embajador romano y obligó al Senado a mirar hacia el Adriático con miedo, furia y respeto. Bienvenidos a Crónicas del Pasado. Si te apasiona la historia antigua contada con rigor, emoción y sin censura, suscríbete y activa la campanita. Hoy viajamos a la frontera más olvidada de la antigüedad, a un mundo de acantilados, mares turbulentos y reinos que sobrevivían gracias al coraje o a la piratería. Porque antes de que Roma controlara el Adriático, Iliria era un laberinto de tribus, puertos escondidos y guerreros que vivían del saqueo tanto como del comercio. Todo comenzó con un rey muerto. Agrón, rey de los Ardeos, había logrado algo casi imposible: unir a varias tribus ilirias bajo un solo estandarte. Su capital, Rizón, dominaba una bahía protegida por montañas y barrida por vientos que hacían invisibles a los lembos, los barcos que se convertirían en el terror del Adriático. No estamos hablando de grandes flotas con torres, catapultas o espolones. Los lembos eran otra cosa: pequeños, veloces, nerviosos, con cascos ligeros y remos interminables. Eran las motos acuáticas de la antigüedad. Podían acercarse en silencio, atacar un mercante, saquearlo en minutos y perderse entre la niebla antes de que cualquier ciudad griega enviara ayuda. Bajo Agrón, la piratería dejó de ser delito. Se convirtió en política de Estado y funcionó. Iliria se enriqueció. Los puertos florecieron. El rey se volvió una figura temida desde Epiro hasta la Magna Grecia. Pero en el 231 a.C., Agrón murió. Dejó un hijo demasiado pequeño para reinar y una viuda que no estaba dispuesta a retirarse. Teuta no era una reina decorativa. No era una esposa silenciosa. Era una mujer criada en tierras duras, donde la autoridad no se heredaba. Se demostraba, se convirtió en regente, tomó el trono y mantuvo el sistema que había enriquecido a su pueblo. La piratería seguía siendo parte de la economía. Las fuentes griegas y romanas la describen como ambiciosa, firme, inquebrantable. Por supuesto, todas esas crónicas fueron escritas por sus enemigos, pero incluso a través del desprecio se percibe el respeto. Roma ya estaba cansada de los ataques. Los comerciantes romanos navegaban con miedo. Los puertos aliados enviaban quejas todos los meses. El Senado exigió que los ataques cesaran. Enviaron emisarios, amenazas, advertencias. La respuesta de Teuta, recogida por Polibio, fue simple. Los súbditos ilirios tenían libertad para perseguir la ganancia privada. Ella solo controlaba las leyes públicas, no podía, ni quería, impedir sus actividades en el mar. Para Roma, eso no era una excusa, era una provocación. En el 229 a.C., Roma mandó a 2 embajadores a Rizón, 2 romanos con túnicas blancas, avanzando por un palacio construido con piedra local, sin mármol, sin lujos, rodeados por guerreros ilirios tatuados y armados. Pidieron hablar con Teuta. La acusaron de fomentar piratería. Le exigieron que detuviera inmediatamente todos los ataques. Las crónicas cuentan que uno de ellos habló con insolencia, con arrogancia romana, y que Teuta se sintió insultada. Entonces, dio una orden, una sola: deténganlos. Uno de los embajadores fue asesinado. El otro escapó como pudo y llegó a Roma con la noticia que encendería la guerra. Habían matado a un enviado romano. Un crimen sagrado, una afrenta imposible de ignorar. Así comenzó la primera guerra iliria.
Roma movilizó una fuerza sin precedentes para la región, una flota enorme, miles de legionarios y 2 cónsules a la cabeza. Debían aplastar a Teuta, dominar el Adriático y mostrar a todos los pueblos vecinos que nadie podía atacar a un embajador romano y seguir respirando. Pero Teuta no se acobardó. Sus barcos salieron como lobos al acecho, emboscaron convoyes, atacaron rutas comerciales, saquearon islas e incluso tomaron Corfú, una ciudad griega que suplicó ayuda a Roma. Por un instante, Roma temió perder el control del mar, pero la maquinaria romana, una vez puesta en marcha, era imparable. Los puertos ilirios cayeron uno a uno. Las ciudades costeras se rindieron, los aliados de Teuta desertaron y su flota fue destruida casi por completo. Rizón fue cercada. Teuta resistió, pero no podía ganar. No tenía números, no tenía aliados, no tenía esperanza. Entonces, negoció, y contra todo pronóstico, Roma la dejó vivir. El acuerdo fue duro, pero no mortal. Teuta debía pagar un tributo anual. Solo podía mantener 2 barcos armados. No podía navegar al sur del río Lisus. El resto del reino fue entregado a Demetrio de Faros, un aliado de Roma que más tarde traicionaría a la República. Pero Teuta mantuvo un pequeño territorio y lo gobernó durante un tiempo más. Roma ganó la guerra, pero no la aplastó. ¿Por qué? Porque Roma necesitaba estabilidad en el Adriático, porque una reina sometida era más útil que una guerra interminable, porque destruirla habría dejado un vacío peligroso. Teuta desaparece de las fuentes después del tratado. No sabemos cómo murió, ni cuándo, ni dónde, pero sabemos lo esencial. Desafió a Roma y sobrevivió, mucho antes de Aníbal, mucho antes de Mitrídates, mucho antes de Cleopatra. Una mujer ya se había plantado ante el Senado y había salido viva. Su nombre fue borrado de los libros romanos, pero quedó grabado en el mar en cada barco pirata que surcó el Adriático, en cada reina que se negó a inclinarse, en cada mujer que dijo, este mar es mío. Gracias por acompañarnos en Crónicas del Pasado. Si este episodio te gustó, deja tu like, compartilo con alguien que ame la historia y contame en comentarios. ¿Habrías negociado con Roma o habrías luchado hasta el final? Suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Nos vemos en la próxima.